Buenos días a todos y bienvenidos. Vamos a continuar ahora con el factor común polinomio. Tenemos 5 ejercicios prototipo propuestos para entender cómo funciona este tipo de factorización. Empezaremos con el primer ejercicio donde tenemos el primer término que es x que multiplica a más b. Tenemos todo eso como un solo término y el otro término m que multiplica a más b. Por lo tanto, nosotros podemos deducir que esto es un binomio, únicamente tiene dos términos. Así que lo que vamos a hacer es primero, al igual que en el video anterior, observar qué tienen en común, tanto en los signos, los coeficientes y la parte literal. Empezamos con los signos. El primer término es positivo y el segundo término también es positivo. Por lo tanto, podemos decir que el factor común empieza siendo un valor positivo. Ahora lo que vamos a revisar es los coeficientes. El primer término y el segundo término no tienen ningún coeficiente, así que no vamos a sacar ningún factor común de ellos y vamos a encontrar el factor común en la parte literal. Para saber qué letras son las que se están repitiendo, nos fijamos en el primer término y buscamos qué tienen en común. Si podemos observar en el ejercicio, lo que tienen en común es el paréntesis a más b. Esto es lo que se repite tanto en el primer término como en el segundo. De esa forma, podemos decir que el factor común es el paréntesis a más b. Y ya hemos encontrado el factor común. Como ya tenemos este proceso, ahora el siguiente paso es abrir un paréntesis. Dentro del paréntesis lo que vamos a colocar es la división de cada uno de los términos que tiene el ejercicio para el factor común encontrado. Así que vamos a dividir el primer término, que es x que multiplica a más b, con el factor común que era el paréntesis a más b. Aquí nosotros podemos simplificar el paréntesis del numerador y el del denominador porque son iguales y únicamente nos sobra la letra x. Así que el primer término que va a ir dentro del nuevo paréntesis es x positivo. Vamos a dividir ahora el segundo término, que es m que multiplica a más b, dividido para el factor común que era el paréntesis a más b. Aquí nuevamente podemos simplificar el paréntesis del numerador con el del denominador y nos queda únicamente m positivo. De esta forma tenemos que el siguiente término es m positivo o más m. Como ya no tenemos más términos que dividir, para el factor común se termina el problema y cerramos el paréntesis. En el siguiente ejercicio vamos a seguir el mismo proceso. Empezamos buscando un factor común en los signos. Primero identificamos cuántos términos tiene el ejercicio. El valor 2x que multiplica el paréntesis a menos 1 es un solo término y el valor y que multiplica a menos 1 es otro término. Así que esto es un binomio. Vamos a buscar qué tienen en común. Empezamos con los signos. Como 2x es positivo y este término empieza con un menos delante, no tenemos un factor común en los signos, así que vamos a pasar a los coeficientes. El coeficiente del primer término es 2, pero aquí no tenemos ningún coeficiente, por lo tanto no tenemos tampoco un factor común en los coeficientes. Así que el siguiente paso es buscar un factor común en la parte literal. Si buscamos ahora dentro de las letras, podemos observar que el primer término tiene el paréntesis a menos 1 y el segundo término también tiene este paréntesis a menos 1. Así que lo que tienen en común es ese paréntesis, y eso va a ser el factor común. Tenemos a menos 1, y como no tenemos nada más, el siguiente paso es abrir un paréntesis, y aquí vamos a colocar la división de cada uno de los términos para este factor común que acabamos de encontrar. Vamos a dividir el primer término, que es 2x que multiplica a menos 1, para el factor común que es el paréntesis a menos 1. Podemos simplificar el paréntesis del numerador con el paréntesis del denominador y nos queda únicamente 2x positivo.
Entonces el primer valor que tenemos dentro del paréntesis es 2x positivo. Ahora vamos a dividir el siguiente término, que es menos y, que multiplica el paréntesis a menos 1 y dividido para el factor común, que es el paréntesis a menos 1. Simplificando el paréntesis del numerador con el del denominador, nos queda únicamente menos y. Entonces el siguiente término será menos y. Como ya hemos dividido los dos términos para el factor común, no hay nada más que dividir. Cerramos el paréntesis y hemos terminado el segundo ejercicio. En el tercer ejercicio, nosotros observamos que tenemos el primer término, m, que multiplica el paréntesis x más 2, un segundo término, que es x, y un tercer término, que es el valor 2. Tenemos un trinomio. Si nosotros tratamos de encontrar un factor común entre estos tres términos, algo que se repita, no lo tenemos. Aquí tenemos el valor m, no lo tenemos en el segundo y tampoco en el tercero. Esta x no se encuentra como término en el primer valor y este 2 tampoco se encuentra en los otros. Así que para resolver este ejercicio lo que vamos a hacer es primero crear signos de agrupación. En el primer término ya tenemos una multiplicación, ya existen los paréntesis, así que ese lo vamos a dejar conforme se encuentra. Vamos a escribir m por x más 2 y aquí estos dos términos los vamos a agrupar con un paréntesis. ¿Cómo se crea la agrupación? Lo que vamos a hacer es colocar siempre un signo más delante, abrimos un paréntesis y aquí vamos a escribir los términos que queremos agrupar. X es positiva, escribimos x positivo, y el 2 también es positivo, vamos a escribir más 2. Ya tenemos la agrupación y ahora podemos observar en este paso que ya tenemos un binomio y se está repitiendo el paréntesis x más 2 y aquí también tenemos el paréntesis x más 2. Entonces el siguiente paso que vamos a hacer es sacar el factor común. Aquí tenemos como factor común el paréntesis x más 2, esto es lo que se está repitiendo. Como ya hemos encontrado este factor, el siguiente paso ahora es abrir un paréntesis y aquí colocar la división de cada uno de los términos para nuestro nuevo factor común. El primer término es m, que multiplica a x más 2 y lo vamos a dividir para el factor común, que es el paréntesis x más 2. En el numerador podemos simplificar el paréntesis y en el denominador también el paréntesis. Así que aquí el resultado de la división es la letra m y ya tenemos el primer término que va dentro del paréntesis. Ahora dividimos el segundo término, que es el paréntesis x más 2, y lo dividimos para el factor común, que es el paréntesis x más 2. Aquí tenemos el factor común, es con este término con el que debemos dividir. Aquí se puede simplificar x más 2 con x más 2 y el resultado es 1 positivo. Entonces aquí nos va a quedar más 1. Como ya hemos dividido los dos términos, cerramos el paréntesis y terminamos con el tercer ejercicio. En el cuarto ejercicio, nosotros nuevamente ubicamos la cantidad de términos que tiene el polinomio. Aquí tenemos que esto es un solo término. Tenemos el segundo término, la letra x, y el tercer término, el valor menos 1. Si nos fijamos, no podemos sacar un factor común en los tres términos. Así que vamos a repetir el proceso anterior, que es crear signos de agrupación y poder agrupar los términos que se encuentran sueltos. Vamos a escribir el primer término, que es ax más 1, esto ya está agrupado. Y aquí para crear los signos de agrupación habíamos dicho que siempre colocamos un signo más delante y abrimos el paréntesis. Aquí vamos a escribir los términos que están sueltos. X es negativo, así que vamos a copiar menos x y el valor menos 1. De esta forma los hemos agrupado. El siguiente paso ahora es observar si ya tenemos algo en común. Si nos fijamos en el ejercicio, este paréntesis x más 1
lo tenemos aquí como paréntesis menos x menos 1. Lo único que cambian son los signos. Para poder igualar los signos, ya que las letras y los valores ya coinciden, lo que vamos a hacer es copiar el primer término conforme se encuentra, y aquí haremos un cambio de signos. El más que está afuera lo cambiamos por menos, y los valores que están dentro del paréntesis los cambiamos a positivo. Menos x se convierte en más x y el menos 1 se vuelve más 1. Esto es debido a que cambiamos el signo que está fuera del paréntesis. Ahora podemos observar que ya tenemos un factor común, que es el paréntesis x más 1 en el binomio. Vamos a sacar ese factor común, que es x más 1. Abrimos un paréntesis y aquí colocamos la división de cada uno de los términos. Al dividir el término a x más 1 para el factor común, que es el paréntesis x más 1, podemos simplificar los paréntesis en el numerador y en el denominador, y únicamente nos queda la letra a. Así que ya tenemos el primer término, que es el valor a. Ahora, dividiendo el segundo término, es menos paréntesis x más 1 dividido para el factor común, que es x más 1. Simplificando el numerador con el denominador, ya que son iguales, nos queda este signo menos, y cuando no tenemos ningún valor que está multiplicando al paréntesis, se sobreentiende que aquí dentro hay un valor 1. Así que aquí tenemos menos 1. Como hemos acabado de dividir, cerramos el paréntesis y terminamos con el ejercicio. Finalmente, en el quinto ejercicio, vamos a empezar ubicando cuántos términos tenemos en este polinomio. El primer término es x que multiplica al valor a menos 1. El segundo término es y que multiplica al paréntesis a menos 1. El tercer término es menos a. Y el último término es más 1. Aquí tenemos 4 términos. Entonces lo que vamos a hacer es el mismo proceso anterior. Vamos a crear paréntesis donde sea necesario. Aquí nosotros ya tenemos paréntesis, así que solamente vamos a copiar el primer término. El segundo término ya tiene paréntesis, así que lo vamos a copiar conforme se encuentra. Y en el tercero podemos agrupar el menos a con el más 1, siempre colocando un signo más delante. Podemos abrir un paréntesis y ya podemos escribir los términos que están sueltos. Tenemos menos a más 1 que ya se pueden colocar dentro de ese paréntesis. Ahora vamos a buscar un factor común. En el primer término nosotros tenemos el paréntesis a menos 1, el segundo término también tiene el paréntesis a menos 1, aquí tenemos la letra a y tenemos el número 1, pero no tienen el mismo signo, así que lo que vamos a hacer es un cambio de signos. Los primeros términos, el primer y segundo término, vamos a copiar conforme se encuentran. Y lo que vamos a hacer en el tercer término es cambiar. El más que está fuera del paréntesis lo cambiamos con un menos, y lo que está dentro del paréntesis ya podemos cambiar de signos. Menos a se convierte en más a y el más 1 se vuelve menos 1. Si nosotros nos fijamos ahora, ya tenemos el factor común en cada uno de los términos, que es el paréntesis a menos 1. Entonces este va a ser nuestro factor común y lo vamos a escribir como paréntesis a menos 1. Abrimos el otro paréntesis donde colocamos las divisiones y aquí lo que vamos a hacer es dividir el primer término, que es x que multiplica a menos 1, para el factor común paréntesis a menos 1. Simplificamos el paréntesis del numerador con el del denominador y nos sobra la letra x. Así que tenemos el primer término que va dentro de este paréntesis, que es x positivo. Ahora vamos a dividir el segundo término, que es y que multiplica al paréntesis a menos 1, y lo dividimos para el factor común, que era el paréntesis a menos 1. Simplificamos los paréntesis y nos sobra la letra y positiva.
entonces vamos a escribir el siguiente término, que es más y. Finalmente tenemos que dividir el último término, que es menos el paréntesis a menos 1, con el factor común, que es el paréntesis a menos 1. Aquí recordemos que cuando no existe nada delante de un paréntesis se sobreentiende que hay un 1 que está multiplicando. También podemos escribirlo en la parte de abajo. Entonces, simplificando, tenemos el paréntesis se elimina con el paréntesis de abajo y nos queda únicamente el valor menos 1. Escribimos eso dentro del paréntesis y hemos terminado con el quinto ejercicio. Para terminar, nosotros podemos entender por qué este caso se llama factor común polinomio, y es que si observamos los ejercicios que acabamos de resolver, el factor común que acabamos de encontrar no es únicamente un solo término. En este caso tenemos dos términos que conforman el factor común. Son binomios, por eso es que se llama factor común polinomio.